Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien olvida sus orígenes pierde su identidad, pierde su esencia. Somos producto de nuestras experiencias, de lo que vivimos, de lo que escogimos. Somos nuestra historia, somos la familia con que crecimos. Somos Colombia. Estas comunidades se sienten aisladas de la sociedad, del país como tal. Es que ellos sienten en su corazón de que están olvidados, tal vez por su ubicación geográfica, porque están muy lejos, no hay carreteras para comunicarse, para hacer mercado, para hacer comercio. Entonces, en realidad son otro mundo. O sea, no me explico, digamos, cómo viven porque no hay nada. O sea, únicamente hay selva, hay casas, hay madera, ellos cultivan sus alimentos. Entonces el comercio en realidad es muy poco. Venden artesanías. Aquí esta comunidad puertogolondrina, nosotros siempre trabajamos artesanías cerámicas. Trabajan solamente agricultura, venden gallinas, pollitos o plátanos. De agricultura viven de otras comunidades. Así nosotros vivimos. No hay de cómo vivir para sostener a los estudiantes, o sea, a los hijos, los nietos. Y en cierta forma se sienten utilizados porque los gobernantes vienen a pedir votos únicamente, pero después de que piden los votos, después de que apoyan a un gobernante, literalmente se olvidan. No haga con promesas ya, es mejor, ya estamos cansados con esa promesa que ellos hablan, que sí, que algunos vamos a hacer, últimamente se olvida. Nosotros necesitamos que cumpla, que es importante arreglar los puentes, lo que ustedes vieron, lo que vieron para que lleguen los turistas, para que lleguen a comprar los artesanía, porque aquí siempre nosotros hemos trabajado cerámicas y cestería, porque con eso nosotros vivimos. Entonces, que lleguen más turistas para que vengan a comprar las artesanías o también cerámicas. Sí. Los habitantes de Puerto Golondrina son indígenas artesanos y su etnia es conocida como los Cubeo. Tienen su propia lengua, pero también hablan español. Su hogar es muy cerca del río Baupés, con construcciones totalmente artesanales, y a este lugar solamente se puede llegar por vía fluvial. Aquí tienen 3 clases de barro con los que hacen cerámicas para poder vender e intercambiar con otras comunidades. Como estamos en Baupés, la anaconda, la serpiente, es un animal sagrado, entonces vamos a hacer acá una serpiente en barro. Esta comunidad tiene su esperanza en el turismo, de manera que puedan vender sus artesanías al mundo. Cuando visitas Puerto Golondrina, los cubeos te enseñan a realizar artesanías y puedes interactuar con ellos de una forma auténtica. ¿Qué te transmite este lugar? Tranquilidad. Mucha tranquilidad, no hay ruido, como desconexión. Son muy amistosos y a pesar de que se les dificulta el español, hacen un gran esfuerzo por hacerse entender. La chagra es un espacio para cultivar alimentos, pero estos cultivos no son como las tradicionales. Las chagras no se ubican en territorios continuos, no son plantaciones, sino que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de toda la selva. Lo curioso de estos cultivos es que las chagras están activas únicamente por un año, o sea, los indígenas las cultivan solamente por un año y luego de eso las abandonan, o por decirlo de alguna forma, las devuelven a la tierra, y esto lo hacen para que la tierra se pueda recuperar, se regenere y pasados 7 años puedan volver a cultivar. Es en realidad un sistema sustentable de producción alimentaria.
Su amor por la naturaleza es tan grande y su respeto por la selva que incluso en sus procesos de cultivo, sin saberlo, utilizan procesos sustentables. Vamos a mostrarles a ustedes las variedades de cultivo. Primero vamos por acá. Esta es la mata muy sagrada que solamente manejan los hombres. Sí, esto se cultiva dentro de la chacra en medio de yuca brava. Lo que ustedes miran acá, estas son yuca brava. Yuca brava, esta es yuca de almidón, una variedad, esta es otra variedad. De esta hoja se saca el carayurú, que tengo esta pintura de estas hojas. Lo que usted ve, las plantas que nosotros tenemos, aparte de lo que son para consumir, son remedios caseros que uno hace para la gripa. Con esto uno se prepara contra la gripa. Bueno, para muchas cosas también uno utiliza, no solamente para consumir las frutas, sino eso también nos ayuda. Por ejemplo, la corteza es para algún remedio, para las heridas, para sanar muchas cosas. Sí, por eso en la chacra nunca debe faltar estos cultivos que ustedes están mirando. El casabe es un alimento que se prepara a base de yuca y es uno de los productos típicos de acá del Vaupés. En esta comunidad indígena nos van a enseñar cómo es toda esa preparación, porque lo curioso es que la yuca, acá crecen dos tipos de yuca. Hay una yuca que es venenosa y hay otra yuca que es la que todos conocemos y la que todos consumimos. El casabe es un producto que es derivado de la yuca venenosa, entonces voy a mostrarles cómo es ese proceso. Vamos recogiendo un poco a poco la masa. La preparación del casabe puede demorar fácilmente medio día. La yuca es pelada, molida, lavada, secada y finalmente cocinada en leña. Así, el casabe delicioso. La idea es picante, es muy picante, es delicioso. No sé qué decir, pero muy contenta, estoy emocionada de ver tanta gente que venga a conocer la cultura de nosotros. No, ahí lo pare, ahí lo pare. Eso, déjalo ahí grabando, ¿listo? Dale. Bueno, entonces, por favor, me repites tu nombre completo, o a qué te dedicas. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Acuña, yo soy artesano en estos momentos, aprendiendo de mi mamá, es una tradición familiar. Y pues estoy radicado actualmente en el municipio de Mitú, intentando aportar algo. Excelente, bueno, primero quiero agradecerte por este espacio que nos has brindado, agradecer tu conocimiento y si nos lo puedes compartir. Bueno, realmente la historia del Vaupés es muy amplia en cuanto a que hay dos versiones, ¿no? Una, la que cuentan los historiadores, digamos a través de los libros, ya un conocimiento más occidental, los registros que existen por las visitas de colonizadores, de exploradores, pero hay otra versión que es la que nosotros hemos estado conservando y recuperando, que es, digamos, la que nos cuentan nuestros abuelos, desde cómo se vivía antes, cómo era ese territorio, cómo era la relación que habían entre los clanes, entre todos los grupos étnicos. Entonces, básicamente lo que hay desde 1492, desde 1500, cuando ya se hace esa conexión
estos dos mundos, pues la historia se une, la historia es una sola, en donde por un lado hay indígenas con una cultura muy arraigada, muy centrada en convivir con la naturaleza de una manera armónica. Pero pues esa armonía ya se vio quebrantada cuando empezaron a llegar los evangelizadores a este territorio, porque lo veían desde el etnocentrismo, eurocentrismo, como lo podemos llamar, porque calificaban nuestra cultura desde la de ellos, cuando pues ninguna cultura se puede comparar, ¿no? Ninguna se puede equiparar porque cada una tiene componentes diferentes. Entonces nosotros éramos los malos para ellos, nuestras costumbres estaban mal, si hacíamos una danza, ellos decían que estábamos adorando al diablo, y muchas cosas que de una u otra manera empezaron a sembrar o a hacer mella en nuestra misma psicología, porque nos empezaron a decir que todo lo que éramos, todo lo que representábamos estaba mal. Entonces la evangelización fue un punto crucial, un punto de inflexión, del cual yo creo que hasta ahora nos estamos recuperando. Este presente es en el que nosotros estamos revitalizándonos, como que estamos sacando esa resiliencia que todos los humanos tenemos, la estamos sacando a flote. Pero como por si fuera poco, después de la evangelización vinieron unos señores en busca de un líquido blanco, que es el caucho, porque en Estados Unidos y en Europa se dio un auge de la industria automotriz, entonces era necesario el caucho. Y también para las guerras, de hecho cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos saben que necesitan el caucho para ganar la guerra, entonces mandan los mejores científicos para este territorio. Los científicos venían buscando el caucho, lo encontraron y detrás de ellos fueron prácticamente los mercenarios, la gente al servicio del poder, que lo único que buscaba era dinero a costa de pasar por encima de todas las poblaciones indígenas. La evangelización sí causó mucho daño psicológico, pero el caucho vino a hacer algo trascendental, y era a quitarnos el tiempo. Nosotros éramos dueños del tiempo, de nuestro tiempo. Cuando llega el caucho ya hay un concepto que es de trabajo, pero ni siquiera es trabajo, es esclavitud. Nos arrancan nuestras costumbres de una manera muy trascendental, pero sin embargo sobrevivimos, y como por si faltara poco, después llega una etapa que nos afectó a nosotros como indígenas, pero mucho más aún a la fauna y a la flora, y es aquella en donde en Europa en los años 40, 50 hay un auge de las pieles, entonces empiezan a cazar los pumas, los jaguares, todos estos felinos que habitan aquí en el Amazonas. Entonces también fue trascendental esa época. Pero la que vino a rematar fue la época del conflicto armado, como si no hubiera sido suficiente los anteriores momentos que ya les mencioné. En esa época del conflicto armado ya viene algo que son las ideologías. Entonces ya por un lado las guerrillas querían implantarnos una ideología que nosotros no conocíamos, que pueden que hayan algunos términos de convivencia, de hermandad, de fraternidad, que sí conocíamos, pero no de esa manera. Y por otro lado, ya el Estado haciendo parte, y entonces quedábamos como en la mitad, porque estaba el ejército por un lado. Si usted ayudaba al ejército, pues usted se convertía en un objetivo para los guerrilleros. Si ayudaban a la guerrilla, automáticamente era objetivo para el ejército. Entonces el conflicto fue la gota que rebasó el vaso, porque de hecho el Vaupés es el departamento con más etnias en el país, ¿cierto? Entonces se vino a sembrar un estigma de este territorio sobre ese conflicto, porque las FARC
en su afán por lograr ganar esa guerra, ellos creían que le iban a ganar esa guerra de guerrillas contra el Estado, decidieron tomarse en una capital de departamento. Y digamos fue algo estratégico porque ellos digamos veían a Mitú como un pueblo pequeño en donde si atacaban no iban a tener una respuesta militar contundente de momento. Las consecuencias vinieron después porque la ciudad estuvo sitiada por 3 días y después vino un enfrentamiento, una retoma por parte del ejército en donde murieron civiles y también murieron muchísimos guerrilleros. Habían muchísimos guerrilleros que fueron reclutados de sus familias de ese mismo territorio y terminaron luchando una guerra que ni ellos se inventaron, ni ellos mismos se entendían. Y realmente desde el 98 hasta el 2003 fue una época muy sangrienta, fue una época muy fuerte para nosotros como pueblos indígenas y como habitantes también de aquí de Mitú. De hecho, cuando tenía 5 años tuve que salir desplazado con mi mamá porque mi mamá tiene una pareja, pues era de Villavicencio y su aspecto pues era de ojos claros, alto, mono, entonces la guerrilla creía que era un infiltrado, que estaba haciendo inteligencia, pero pues él no estaba haciendo nada de eso, igual eso no lo entendieron, mi mamá intentó hablar con ellos y no, la orden era que lo iban a asesinar, entonces mi mamá, pues en medio de su relación, decidimos abandonar ese territorio sin volver, sin tener un contacto con nuestros familiares. Teníamos un contacto y era a través de la comida que mi papá nos enviaba, comida típica de acá, entonces era como ese cordón umbilical que nos conectaba a mis hermanos y a mí a este territorio y que finalmente pudo mantenernos ahí con recuerdos para poder ya después cuando nos devolvimos volver a ser quienes un día éramos. Obviamente con experiencias de vivir en otros lugares y eso, pero hoy en día estamos felices de haber vuelto al territorio, de trabajar aquí, de incentivar a que otras personas también hagan cosas similares, que emprendan, que no dependan del Estado, sino que cada uno sea libre de conseguir sus propios medios. Agradezco mucho nuevamente. A ti. Listo, excelente.